bienvenidos a este cuarto episodio del podcast de Acts 29 Latinoamérica. Esta charla entre pastores. Acá mi nombre es Facundo Luzardo, de Las Piedras, Uruguay, pastor de la Iglesia Bautista Adulam. Y nos acompaña nuestro director de Latinoamérica, Francisco Benfeld, también de Iglesia Casa Libertad en Guatemala. Así que qué bueno, Francisco, estar nuevamente con vos para conversar un poco algunos temas bien importantes acá entre pastores. Gracias, Facundo. Sí, qué bueno estar acá y como decías, es bueno poder conversar temas importantes, temas que quizás se han sobreenfatizado en algunos momentos y hemos caído en una idolatría del crecimiento en las iglesias, pero que después quizás hemos pasado en el péndulo al otro lado donde no hablamos de lo que pasa cuando las iglesias crecen y creo que es importante estar preparados, anticipar las dinámicas de que lo que pasa conforme una iglesia va creciendo para poder al final del día pues ser buenos administradores de la gracia que el Señor nos ha encomendado, buenos pastores en las iglesias que el Señor nos ha confiado y a las personas que nos ha dado. Así que estoy muy contento de estar acá. Qué bueno, qué bueno. Y dijimos al final del episodio anterior que a partir de ahora nos íbamos a tener un foco bastante específico en una de estas cosas que nos habla este artículo, este documento que hemos estado siguiendo. Hemos estado analizando varios de los conceptos que Timothy Keller nos deja en este artículo de dinámicas de liderazgo y tamaños de iglesia. Nuevamente, cualquiera que esté escuchando pueden ir y accederlo. Ponen ese título en Google y les va a dar para descargar el PDF. Es de mucha utilidad y nosotros queremos ir disecando y analizando y profundizando, incluso también con nuestras experiencias, algunas de estas cosas. Y hoy nos vamos a enfocar en esto, ¿no? De que mientras más grande sea la iglesia, debe haber una mayor intencionalidad en los procesos. ¿Y en qué tipo de procesos nos estamos refiriendo? Nos referimos a los procesos también de asimilación de nuevas personas, de nuevos creyentes, y también asimilación en el reclutamiento de voluntarios, ¿no? Entonces voy de vuelta, ¿no? Mientras más grande sea la iglesia, debe haber una mayor intencionalidad en los procesos, en establecer procesos que nos van a ayudar con asimilación de personas nuevas y reclutamiento de voluntarios. Esto es algo que... Y no solo sí. Procesos en capacitación de liderazgo, procesos en desarrollo de futuros ancianos, procesos de discipulado en general. O sea, necesitamos ir pensando en todos esos procesos. Así que entrémosle. Sí, y acá es una de las cosas que también quiero desafiar a aquellos que quizás están escuchando y son pastores de iglesias pequeñas, como en mi caso, ¿no? A veces uno podría decir, bueno, está bien, voy a escuchar y lo tendré en cuenta, ¿no? Para cuando de repente la iglesia sea más grande. Pero yo ahí les puedo hablar también de mi experiencia, y una de las cosas que fue para mí una bendición muy grande, el proceso de evaluación, y más que nada la última parte de la evaluación, que era algunas condiciones ahí que me habían puesto junto a un mentor para poder cumplir, que fue el establecimiento, ¿no? Armar algunos documentos, pensar en estos procesos, aunque la iglesia todavía era pequeña. Y parte de este artículo de Keller que para mí nos desafía es a no esperar a empezar a tener conflictos o empezar a tener dificultades cuando la iglesia crece, para implementar algunas de las cosas que sabemos que van a ser necesarias más adelante, sino ser proactivos y pensarlas de antemano. Entonces yo tuve que sentarme a pensar, cómo íbamos a asimilar personas, cómo iba a ser el proceso de bautismo, cómo iba a ser el proceso de membresía, si íbamos a tener clase de membresía, cómo íbamos a hacer cuando alguien comenzara a ser líder, cuáles iban a ser esos procesos, cuando quizá todavía estábamos en una etapa donde muchas de esas cosas se podían dar de una manera muy orgánica. Bueno, pero ya empezar a pensar en esas cosas, creo que también para los que estamos pastoreando, liderando iglesias pequeñas, es de mucha utilidad y bendición poder empezar a pensar en estas cosas, ¿no? Entonces eso creo que sería algo bueno también para que puedan tener en cuenta, incluso aquellos que piensan que esto todavía no se aplica a ustedes, no se aplica a su iglesia. Entonces, bueno, una cosa acá bien interesante es que nos tenemos que empezar a hacer algunas preguntas, ¿no? Pensá en tu iglesia, sea el tamaño que tenga, y pensá, bueno, ¿cómo nos van a encontrar los recién llegados? ¿Cómo, o los interesados en la fe, cómo van a encontrar la iglesia? ¿Cómo van a saber de nosotros? En
en el caso de ustedes, allá en Casa de Libertad, ¿qué sistemas o qué procesos tienen ustedes para que la gente llegue a conocer de la iglesia? Yo creería que quizás esta es una de las cosas que cambia poco independientemente del tamaño de iglesia. Y es que sigue siendo, no importa si es una iglesia grande, mediana, pequeña, la mejor y más efectiva manera de atraer personas a tu iglesia es boca a boca. Es la comunicación de boca en boca. Por supuesto, tenemos una mayor presencia en redes sociales ahora y tratamos de producir un mejor contenido para que la gente pues sobreviva los 3 o 5 segundos que te da la primera impresión de una historia o de un reel o qué sé yo. Y todo eso va a ser importante, pero al final del día, tanto en el evangelismo como en la atracción a la iglesia, va a seguir siendo lo más importante que las personas puedan sentirse identificadas con la visión de tu iglesia y sentirse parte de la iglesia, y al ellos sentirse bien, cómodos, contentos en la iglesia, ellos inmediatamente van a estar invitando a otros. Pero esto no nos libra de procesos, porque, por ejemplo, tienes que darle herramientas a tus miembros de cómo compartir el evangelio. Eso sí va a ser un proceso que debe ir mejorando y debe ir cambiando. Tú le das herramientas para que ellos puedan, al final del día, el evangelismo en la iglesia no se va a dar desde el púlpito. Desde el púlpito va a haber pues predicación, va a haber mucho discipulado quizás, pero siempre la mayor cantidad de personas históricamente que vienen a rendirse a Jesús, que conocen el evangelio, lo hacen a través de una conversación uno a uno. Y entonces sí necesitas desarrollar un proceso de darle herramientas quizás de apología, de asegurarte que tus miembros entiendan y conozcan bien el evangelio y lo puedan compartir, que puedan partir de cualquier duda y puedan conectarlo al evangelio y reconocer la necesidad que todos tenemos de Cristo. Entonces sí vas a necesitar procesos, pero quizás ese es uno que va a seguir siendo muy parecido sin importar el tamaño de la iglesia. Sí, es clave eso que decías también, ¿no? De poder pensar estos procesos de enseñar a los miembros de la iglesia a cómo compartir el evangelio, ¿no? Ya que eso es algo tan esencial. Y bueno, no sé en Guatemala, pero creo que hay una cultura así en el occidente en general muy fuerte de esto de que muchos miembros pueden pensar que harán su parte solamente si llegan a invitar a alguien a que vaya a la iglesia, que por supuesto va a ser algo buenísimo, ¿no? Pero como le he dicho algunas veces a la iglesia, hagan eso, inviten a la gente, inviten a que vengan, pero cuánto mejor sería si ya le predicaste el evangelio, si la persona ya a través de tu testimonio, de tu explicación de lo que es el evangelio, ya decidió seguir a Jesús y ahora viene, pero ya para sumarse como un nuevo creyente a la iglesia. Entonces claramente Dios obra de todas las diferentes formas, pero sin duda que tenemos que encargarnos que nuestros miembros tengan las herramientas para poder expresar con sus palabras y de manera sencilla qué es el evangelio y cómo empezar a compartirlo. Y quizás eso podría ser otra conversación, sin duda es otra conversación, pero también nos recuerda a nosotros los pastores la importancia de que el evangelio siempre sea predicado, la centralidad del evangelio en todo lo que hacemos, porque como tú lo decías, hay personas que quizás todavía no se sienten cómodos en compartir el evangelio, todavía no sienten que tienen la información, y entonces pues vemos el ministerio de Natanael, ¿verdad? Cuando a Natanael lo invitaron, que solo le dijeron ven y ve. O sea, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve. Yo no tengo las respuestas, yo no sé mucho, pero vení y va a haber alguien que te lo explique, y eso es bueno. O sea, eso nos pone una responsabilidad de asegurarnos que la iglesia lo esté haciendo bien y no lo dé por sentado. Pero estoy absolutamente de acuerdo contigo. Todos somos evangelistas. El mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio es uno que aplica para todos los miembros de la iglesia. Exacto. Y bueno, a medida la iglesia va creciendo, más personas se van integrando, una de las cosas que empieza a pasar es que los recién llegados se vuelven menos visibles y es más difícil que esto, que el staff o que los miembros más activos y empiecen a reconocer o a ver quiénes son los nuevos este domingo o este fin de semana, ¿no? Entonces eso también es algo que hay que trabajar. ¿Cómo
¿cómo son algunos de los procesos o alguna de las formas que pueden tener las iglesias para identificar a estos recién llegados o a estas personas nuevas? Pues justo estamos en ese proceso en Casa de Libertad. Estamos repensando nuestros procesos porque exactamente como tú lo decías, muchas veces se pierden. Es más, hay un atractivo para algún grupo de personas sobre una iglesia más grande y es precisamente el anonimato que a veces pueden experimentar. Y eso pues no es ni bueno ni bíblico, pero mucha gente llega diciendo aquí nadie se va a dar cuenta y aquí nadie me ve, y entonces tenemos que ser mucho más intencionales. Y solo retroceder un poquito para exhortarlos, porque justo estamos, como te decía, en ese proceso en la iglesia repensando esa estrategia. Y tuve una conversación esta semana con uno de nuestros pastores en Colombia. Y wow, o sea, me abrió los ojos a la importancia de pensar y repensar y de tener esto, porque él me decía lo siguiente, y me decía, pastor, todo esto es importante porque tú has estado orando para que Dios traiga personas. Y si Dios las trae, Dios responde la oración y tú no haces nada con ellos o no haces nada por alcanzarlos, estás despreciando la obra del Espíritu Santo respondiendo tu propia oración. O sea, si no nos hemos sentado a pensarlo. Y eso me puso una carga nueva de decir, ok, esto es importante. Entonces, yo te diría, primero que todo, una de las cosas que hemos visto es todos los voluntarios, empezando por los voluntarios, son responsables de este proceso. Desde el que te da la bienvenida quizás en el estacionamiento donde estás guardando tu carro, hasta el que te da la bienvenida en el lobby, todos deben estar instruidos, preparados para tratar de identificar nuevos. Yo siempre les digo, prefiero que le digas bienvenido, no te conocíamos, a alguien y te diga, llevo 6 meses de venir acá y te disculpes, a que alguien se nos cuele y diga, llegué a la iglesia y nadie se dio cuenta. Entonces, en nuestro caso tenemos, por ejemplo, al encargado del estacionamiento del parqueo, se llama Omar, y es increíble. De repente yo veo a Omar, nuestra iglesia son varios pisos. Entonces, veo a Omar subir las gradas, acompañando a unas personas, y llega inmediatamente a presentármelos y me dice, pastor, ellos nos visitan por primera vez. ¿Y qué? Porque él desde el estacionamiento los pudo identificar. Tenemos un espacio específico que le llamamos nosotros la central de conexión, o específicamente casa, donde pues ya sabemos que todo nuevo lo tratamos de llevar ahí, y ahí le vamos a tomar sus datos, le vamos a dar la bienvenida. Hay personas, pues quizás personas con más don de gente, que tienen ese talento, tal vez hasta un poquito más presentables, que ellos están ahí, conocen bien la iglesia, conocen bien todo lo que nuestra doctrina, lo que hacemos. Entonces ellos se sientan y están disponibles ahí para sentarse con ellos y decirles, si quieres saber más de la iglesia, pregúntame, aquí estoy yo. Tratamos de sobornar a nuestros invitados desde el púlpito y les decimos, si tú nos visitas por primera vez, pasa a Central de Conexión, te vamos a dar una dona, te vamos a dar un regalito, y tratamos de motivarlos de esa manera, para que los que se nos colaron, que nadie los identificó, pues tengan una invitación general de hacerlo. Entonces, creo que el primer reto es ese, identificarlos. Ese es el primer reto. Y ya después viene entonces un proceso de seguimiento. Le vas a tener que tomar algunos datos. Quizás esto va a implicar un mensajito de texto al día siguiente, un WhatsApp, va a implicar un correo electrónico, va a implicar quizás una llamada. En algún momento, no me recuerdo dónde, yo había leído que esto debía pasar en las siguientes 24 horas para que las personas todavía tuvieran más fresca su visita y más apertura a recibir una llamada de un extraño, o un mensaje de un extraño diciendo, hey, te conocimos, bienvenido. Y de hecho esa es una de las razones por las que en Casa de Libertad, y esto pues es una cuestión de opinión y de filosofía, pero muchas iglesias descansan el personal, el pastor, el día lunes. Nosotros descansamos el día viernes. ¿Por qué? Porque leímos que tenía que ser en las primeras 24 horas. Así que el día lunes todo visitante, en nuestro caso,
tiene que haber sido contactado a través de un mensaje o de una llamada telefónica. Y cuando ya no responden y se inicia esa conversación, una de las cosas que nos ha resultado muy útil y muy agradecido de parte de las personas es que genuinamente hay una intención de ¿por qué puedo orar por ti? Muchas personas llegaron a la iglesia porque algo está pasando en su vida, algo necesitan. Y entonces le preguntamos, ¿por qué podemos orar por ti? Tomamos el tiempo para orar ahí por ellos y muchas veces lo comunicamos tenemos un grupo de intercesión en la iglesia, y entonces es lindo cuando el grupo de intercesión recibe la petición de oración y no solo ora anónimamente por la persona, sino quizás ya viene un tercero que lo contacta y le dice, hola Facundo, mi nombre es Francisco, soy parte del grupo de intercesión de Casa Libertad, recibimos tu petición de oración, quiero que sepas que estamos orando por ti, si podemos servirte, ten la libertad de contactarnos. Ahora, el primer reto entonces es identificarlos. Segundo reto es contactarlos en un periodo de tiempo que tú vas a establecer, pero en un periodo fijo de tiempo. Tercer reto va a ser quizás el cómo me doy cuenta si regresaron. Porque, lo identifiqué el primer domingo, pero ¿cómo sé si él regresó un segundo domingo? ¿Cómo sé si él regresó un tercer domingo? Y te soy honesto, ese es el reto en el que a veces nosotros fallamos terriblemente. Porque tal vez ya alguien te vio con cara de que ya te conozco, entonces ya no se acercaron a ti de la misma manera. Entonces, ese es un reto muy relevante de cómo me doy cuenta si de verdad regresaste. Y te tienes que preguntar hasta dónde te doy un seguimiento. Una segunda visita, una tercera visita, hasta integrarte quizás a un grupo en casa, hasta nosotros teníamos un paso o un programa que le llamábamos Punto de Partida, donde la idea era que el Ministerio de Consolidación, no le llamamos así, pero el Central de Conexión, te llevara a entregar al equipo de Punto de Partida. Punto de Partida donde ya te presentábamos de una manera más profunda la iglesia, y Punto de Partida tenía la tarea de identificar que si él no es creyente, entonces su siguiente paso probablemente va a ser bautizarse, entonces tenemos que asegurarnos de presentarle el evangelio, y si él ya es creyente, pues entonces mi siguiente paso es entregarlo a un grupo en casa, por ejemplo. Entonces, ¿hasta dónde lo vas a llevar? Y una de las lecciones que aprendimos con el tiempo, muchas veces como iglesia nos llenamos de programas, ¿verdad? Hay un programa de esto, un programa de aquello, y él decía, no, piensa en los pasos. ¿Cómo voy a llevar a una persona de ser un visitante a ser un miembro comprometido? ¿Cómo voy a tomar a una persona que no conoce el evangelio a alguien que no solo ya conoce el evangelio, sino ahora está... lo entendió y por lo tanto está sirviendo a otros y rindiendo su vida? Entonces es importante, más que solo pensar en hacer un montón de programas, es quizás trazar un mapa y decir, ok, paso 1 es lo identifico, paso 2 es este punto de partida, paso 3 va a ser bautizarlo, paso 4 va a ser conectarlo en un grupo en casa, paso 5 va a ser entonces capacitarlo para servir, paso 6 va a ser servir, pensar más en pasos que en programas. Nos ha ayudado muchísimo a nosotros. Qué bueno. No me acuerdo de haber leído eso de Andy Stanley, pero sí vengo hace un tiempo trabajando en una frase similar ahí para la iglesia, que le he dicho en varias ocasiones, que es eso, ¿no? Bueno, seguir a Jesús implica caminar tras sus pasos. Entonces, Jesús no te pide... Esto no te pide que hoy seas perfecto, pero te está preguntando cuál es tu siguiente paso. ¿Cuál es tu siguiente paso en el discipulado? Y ahí mostrar como varias cosas específicas, ¿no? De decir, bueno, es tu siguiente paso, arrepentirte de tus pecados y poner toda tu confianza en Jesús. Es tu siguiente paso bautizarte, porque no estás bautizado. Es tu siguiente paso comprometerte con la iglesia a través del proceso de membresía. Es tu siguiente paso darte cuenta que quizás no estabas sirviendo de una manera intencional y comenzar a servir. Y yo saber que en el momento que la persona diga sí, alguna de esas cosas, ya tengo ahí para una serie de pasos que pueda dar.
Y eso creo que claramente a medida va creciendo, esos procesos se van, no sé si complejizando, pero bueno, se van estructurando un poco más y va habiendo más responsables, se pueden ir especializando, pero aunque los procesos sean sencillos, hasta las iglesias más pequeñas deben tener ese tipo de procesos. Recuerdo que una de las primeras cosas que hice ahí al llegar a la iglesia, bueno, nosotros ahí parado un poco en contexto, no fue una iglesia que plantamos, sino una iglesia que comenzamos ahí, llegamos en un tiempo un poco difícil para la iglesia para trabajar en revitalizarla. Y una de las primeras cosas que hice fue pensar en algunos paquetes de regalos justamente para las personas que llegaran nuevas, ¿no? Y que pudiéramos tener varias preparadas para que si alguien llegaba nuevo tuviera, bueno, un paquete con un Nuevo Testamento regalo, con una carta del pastor para la persona, creo que una carta ahí como se sintiera bastante personal, pero al mismo tiempo explicando la misión, la visión de la iglesia, con mi contacto para que se pudiera contactar, y bueno, con un pequeño librillo ahí que explica bien el evangelio, y algunos regalos más también, ¿no? Depende del momento, poníamos algunas golosinas, claro, algunos bombones, algunas, bueno, cosas, ¿no? Y bueno, y buscar esa intencionalidad de que claramente en una iglesia pequeña el pastor mismo se va a dar cuenta, pero ir, ¿no? Y después también ir desafiando. Yo después en algunos momentos empecé a observar, ¿no? Si veía que había muchos hermanos que no tenían esa actitud de después acercarse, en otras instancias donde solamente estaba la iglesia, desafiar y decir, che, noté esto, tenemos que ser intencionales en estas cosas, tenemos que ser intencionales en acercarnos a la gente, ¿no? Y sí pensar en esas cosas que claramente no tienen que ver con nuestra presentación del evangelio y o la forma en la que predicamos, que ayuden a que la gente se sienta cómoda, ¿no? Por ejemplo, no conozco ninguna persona nueva que haya llegado a una iglesia que se sienta cómoda cuando le piden que se pare y todos le canten una canción de bienvenida. Por lo menos supe ser parte de mi infancia de una iglesia donde no había como una canción específica para los nuevos. Y yo me pregunto, si yo me siento incómodo todavía con la canción de Feliz Cumpleaños, no quiero imaginarme a alguien que llega por primera vez a una iglesia y le canta una canción. Entonces, pero hay formas, ¿no? de que la gente se sienta vista, pero se sienta cómoda y no se sienta como, bueno, extraña o que le incomodaron, ¿no? Y eso va a ser muy contextualizado. O sea, quizás en Uruguay sí funciona que te canten la canción y en Guatemala no. Quizás en México sí, en Costa Rica no. O sea, ahí es donde cada líder debe ser sensible al contexto en el cual está ministrando. Y no tenerle miedo a los procesos. Vos decías hace un momentito que los procesos se van complejizando. Quizás, sin duda, pues es una iglesia más grande, ya lo vimos, tiene más programas, tiene más cosas, pero más que complejizarse, un proceso se debe ir sistematizando. Y a veces hay una frase con la que yo peleé por algún tiempo porque suena piadosa y suena buena, pero es de ese tipo de cosas que yo creo que suena bien, pero no aterriza, ¿verdad? Y es que mucha gente me decía, hey, no se trata de los programas, se trata de las personas. Y por supuesto que se trata de las personas, pero un programa bien hecho, un sistema bien hecho, sirve bien a una persona específica, ¿verdad? A veces queremos ser tan orgánicos porque queremos cuidar a las personas, que no hay un programa, no hay un sistema, y al no haber un sistema se nos caen las personas, se nos escapan las personas y dejamos de ver exactamente dónde están las personas. Entonces, ya sea que sea consolidación de una persona, identificar un nuevo, capacitación de liderazgo, reclutamiento de voluntarios y capacitación de voluntarios, entrenamiento de líderes o aún ancianos, necesitamos pasos definidos. Esos pasos van a estar apoyados por programas que tienen procesos, que tienen sistemas que nos aseguran que no se nos caigan las personas y que no se nos escapen las personas. Y entonces, esos sistemas hasta van a hacer que la persona se sienta mejor, porque si yo no le doy quizás
la frase específica quizás a la gente del Ministerio de Consolidación o como se llame en las iglesias, de cómo dar la bienvenida, pues lo voy a dejar entonces a la anarquía de lo que la persona siente, y quizás alguien se siente un poquito incómodo, no que cuando ya se apropiaron de quizás una frase, hey, saluden a las personas así, o cuando ya te apropiaste de eso, la gente se siente todavía más bienvenida y se siente que es todavía algo más personal que cuando depende de cada voluntario. Entonces a uno lo atendieron bien, al otro no lo atendieron bien. Sí. Y acá como el representante, para ir redondeando también, ¿no? Pero como representante de los pastores de iglesias pequeñas, tenemos esta tentación de pensar, bueno, pero yo ahora estoy en un tiempo en el cual todavía lo podemos hacer de forma orgánica, ¿no? Todavía se puede dar toda esta manera. Y yo te quiero desafiar en que el hecho que todavía muchas de estas cosas se puedan dar de forma orgánica no significa que sea lo mejor. Y sin duda no nos está preparando para cuando el Señor agregue más personas a la iglesia. Y algunas de las cosas, incluso con la misma cantidad de gente, si somos intencionales y empezamos a establecer procesos, o como decía Francisco, no de una manera, no complejizar, pero sí tener sistemas claros, sin duda, aún en iglesias pequeñas, eso va a ser de mucha bendición. A mí me pasó en un momento que por dejarlo todo librado a lo orgánico, hay cosas que con la locura del tiempo, de todas las otras responsabilidades que uno tiene y todo lo demás, hay personas que se te empiezan a escapar, ¿no? A escapar no me refiero a que se vayan de la iglesia, pero darle una bienvenida con excelencia, poder pensar en presentarle bien la información, las cosas, desafiarle esos siguientes pasos. Y bueno, me pasó un momento que tuve que ahí hacer detenerme un poco, y algunas de las cosas que yo pensaba que por ser una iglesia pequeña lo podía hacer orgánicamente uno a uno, bueno, tuve que conformar ahí un grupo y decir, bueno, a ver, disculpen que en estos últimos meses no hice algunas de las cosas que tendría que haber hecho con las personas nuevas. Venga, vamos a formar un grupo y lo vamos a hacer todos juntos. Así podemos intentar recuperar ese tiempo. Y sin duda eso hubiera sido mucho mejor si hubiera tenido algún sistema ya establecido desde el comienzo. Así que bueno, eso es un desafío ahí interesante. Y sabes que la parte que tal vez todo pastor, particularmente mientras más pequeña la iglesia, debe darse cuenta, es que tienes un sistema, quizás es uno malo, tienes un proceso, tienes una estrategia, quizás tienes la estrategia de la no estrategia, pero la estrategia de la no estrategia es una estrategia. El proceso del no proceso es un proceso. Es un mal proceso quizás, pero es un proceso. Y los procesos van a ir cambiando también conforme la iglesia crece, madura. Y eso está bien. Entonces, sentarte a pensar un proceso hoy no significa ni que tiene que ser igual al proceso de una mini iglesia que viste, que lo hacía todo, pero súper estructurado. No, o sea, puede ser un proceso más simple, acorde a tu contexto, que después, cuando la iglesia ha crecido, tienes que sentarte a repensar otra vez, y que es precisamente lo que nos está pasando a nosotros ahorita, que estamos repensando el proceso, comenzando de nuevo, construyendo sobre lo que ya veníamos haciendo, pero dándonos cuenta, lo que veníamos haciendo funcionó por un tiempo, pero ya no está funcionando y ahora toca volver a pensarlo. Entonces, no le tengas miedo a un proceso por miedo a que te vas a casar con él el resto de tu vida, no. Los procesos pueden cambiar, los sistemas pueden evolucionar, pero todos tenemos uno. Aun cuando sea el proceso del no proceso, eso es un proceso. Es un mal proceso, pero es un proceso. Excelente, excelente. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, muchas gracias también a todos ustedes por conectarse, por acompañarnos, por ayudarnos a aprender juntos. Dejen ahí también en sus comentarios, en la plataforma que estés escuchando que te permita dejar comentarios, como YouTube, y sea donde sea que estés escuchando, podés dejar preguntas que nos ayuden también para orientar alguno de los próximos episodios. Compartí esto con algún pastor amigo, con alguien de tu equipo, de tu propia iglesia. Si quizá
iglesia no sos pastor, lo podés enviar esto también a tu pastor. Suscríbete, que se vienen muchos más episodios también que van a ser de mucha bendición para seguir pensando en estas dinámicas de liderazgo y los diferentes tamaños de iglesia, ya que a partir del episodio que viene comenzaremos a hablar específicamente de varias de las características de las iglesias pequeñas. Así que bueno, Dios te bendiga y ahí nos volveremos a encontrar en este podcast de Acts 29 en Latinoamérica. Dios les bendiga mucho.